de comenzar el tema, los invito a hacer una oración de rodillas para pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Te damos, Señor, gracias porque aquí estamos un grupo de hijos tuyos reunidos, adorando tu santo nombre, Señor. Suplicamos, pues, que las palabras que se digan en esta tarde sean para tu honra y tu gloria, y el mensaje que sea presentado sean tus palabras, Señor. Que todo se haga bajo tu santa y divina dirección. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, si no hemos hecho lo que es digno delante de ti. Ayúdanos, pues, Señor, a alcanzar esa perfección, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Sabemos que el camino del cristiano es difícil, Señor, pero aún así, apoyados de tu mano, podemos completar la carrera del cristiano. Danos tu fuerza, Señor, tu guía. Aumentanos la fe, Señor. Todo esto lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, que murió en la cruz. A él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta tarde vamos a presentar la profecía de las iglesias que abarcan los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Lo cierto es que la profecía de las iglesias no comienzan en los capítulos 2 y 3, sino que comienzan en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Cuando se presenta al profeta el mensaje en los capítulos 2 y 3, ya se había mencionado las 7 iglesias en el capítulo 1. Pero ahorita por cuestiones de tiempo no vamos a analizar todo el capítulo 1, aunque sí sería recomendable que se hiciera todo el análisis del capítulo 1 del libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, también nosotros encontramos profecías importantes para nuestros tiempos. Hay un mensaje muy profundo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a pasar directamente al capítulo 2. En el capítulo 1 a Juan se le presentan las 7 iglesias que estaban en Asia. ¿Cuáles son esas iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Lo interesante de estas iglesias es su ubicación, estaban en Asia Menor. Y resulta una pregunta interesante que nosotros deberíamos analizar hoy es, ¿solamente había 7 iglesias en Asia? No. Si nosotros revisamos la Biblia, vamos a encontrar que hay más iglesias que se encontraban en Asia y muchas las podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, el mensaje escrito a los Corintios, en el libro de Corintios, fue escrito precisamente a la iglesia que estaba en Asia, de la iglesia de Corintio. Lo mismo pasa en Tesalonicenses, que la iglesia se llamaba Tesalónica. Otro ejemplo también es la isla de Pasmos, que había una iglesia muy cerca ahí, que era la iglesia de Mileto. Troas, el libro de Colosenses fue escrito a la iglesia que estaba en Colosas. Y podemos encontrar muchos ejemplos de iglesias que se encontraban en Asia Menor, en la misma región que abarca lo que son las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Entonces la pregunta es, ¿por qué se dirige el mensaje a las iglesias? Específicamente Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué exclusivamente a ellas? Cuando se escribe el libro de Apocalipsis se le dice, escribe el mensaje a las iglesias que están en Asia. Y un punto muy interesante que nosotros debemos entender antes de meternos de lleno a la profecía de Apocalipsis capítulo 2 es entender por qué se mencionan esas iglesias, por qué no las demás. Si nosotros analizamos a profundidad estas iglesias, nos damos cuenta de que la clave para entender la profecía está en sus nombres. Los nombres de las iglesias tienen un significado muy específico. No fue que solamente Dios eligió a las 7 iglesias que estaban en Asia, porque había muchas más iglesias, sino que eligió
esas iglesias, de acuerdo a los elementos que al nombre de cada una de las iglesias significaba, para poder introducirlo en esa profecía. Nosotros entendemos que el mensaje dirigido a las iglesias es un mensaje para nosotros. El mensaje dirigido a las iglesias es un mensaje para nosotros porque nosotros estamos involucrados dentro de una de esas iglesias. Ahora, recordemos también que ¿cuántas iglesias son las que componen la profecía de Apocalipsis capítulo 2 y 3? ¿Cuántas son en número? Son 7. El 7 en la Biblia, ¿qué representa? Representa perfección, plenitud, totalidad. Cuando Cristo le dice a Juan que escriba el mensaje a las 7 iglesias, recordemos que está utilizando el número 7. ¿Qué es lo que significa entonces eso para nosotros? Que solamente a lo largo de toda la historia de la cristiandad, solamente iba a haber 7 periodos en los cuales la iglesia se iba a comportar de 7 maneras diferentes. Y eso es algo que nosotros también debemos entender. No va a haber 8 iglesias, no va a haber 6 iglesias, va a haber ¿cuántas? 7. Y el número 7 abarca desde que Cristo asciende al cielo hasta que vuelva a regresar por segunda vez. Y eso es lo que nosotros también debemos entender respecto a la profecía de las iglesias. ¿Qué significa el mensaje dirigido a cada una de esas iglesias? ¿Qué significó en ese momento y qué repercusiones tiene para nosotros en la actualidad? También es importante que lo entiendamos. Por eso el estudio de esas profecías se hace versículo por versículo, porque nos vamos a dar cuenta que muchos de los elementos dentro de algunas iglesias se corresponden con situaciones que están pasando dentro de nuestra vida en la actualidad. Y eso también es muy importante. Ahora, para entender la profecía de las iglesias es importantísimo entender un mensaje, y ese mensaje es el mensaje del santuario. Nosotros no podemos entender el libro de Apocalipsis si nosotros no entendemos el mensaje dirigido en el santuario celestial. ¿Qué es lo que Cristo está haciendo en el cielo? Y de acuerdo a los elementos que vayan apareciendo en la profecía, nosotros vamos a interpretar el mensaje que fue dado. Ahora, cuando nosotros leemos en la profecía de Apocalipsis capítulo 1, Cristo, ¿dónde está caminando? ¿Cómo lo ve Juan en Apocalipsis capítulo 1? Juan dice que ve a Cristo en medio de 7 ¿qué? Ven a Cristo en medio de 7 candeleros. El candelero es un elemento metálico donde el cual se pone la vela. Ese es el candelero. Pero si tú juntas 7 candeleros, ¿qué formas? Un candelabro. ¿Y este candelabro qué representa en la profecía? Representa el lugar donde Cristo se encuentra en el santuario celestial. Por eso es importante que nosotros entiendamos el santuario, porque sin el santuario no se puede entender el libro de Apocalipsis. Y el santuario está en todas las profecías de Apocalipsis. La encontramos en la profecía de las iglesias, la encontramos en los sellos y la encontramos en las trompetas. Muchas personas han tratado de decir que el mensaje de las trompetas está dirigido ¿hacia dónde? Hacia el futuro, pero eso no es cierto, porque si nosotros analizamos la profecía conforme fue dada en el santuario, al modelo del santuario, vemos que muchas trompetas ya pasaron de acuerdo a la profecía, por los elementos del santuario celestial. Cristo nos da los elementos para que nosotros interpretemos sus profecías. No tenemos por qué andar interpretando, hacer una interpretación personal. Eso es incorrecto. Ahora, Juan ve a Cristo en medio de los 7 candeleros. Entonces, ¿Cristo en qué parte del santuario celestial se encuentra cuando Juan lo está viendo? Es importante que nosotros estudiemos el santuario celestial. Juan está viendo a Cristo en el lugar santo, porque el candelabro, ¿dónde se encontraba? En el modelo que Dios le dio a Moisés. ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santo. Y si Juan ve a Cristo en medio del candelabro, ¿dónde está Cristo? En el lugar santo. ¿En qué periodo se encuentra
eso, sabemos que tiene que ser antes de 1800, ¿qué? Tiene que ser antes de 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y lo que nosotros también vamos a ver en las iglesias es elementos del santuario que se presentan en las iglesias también. Y esos elementos nos van diciendo dónde nosotros nos vamos encontrando. Es importante que también se vea así. Vamos a comenzar. Cristo asciende al cielo aproximadamente en el año 31, cuando Él asciende. Cuando Él muere, resucita al tercer día, pasa 40 días aquí en la tierra y después asciende al cielo. Eso fue aproximadamente en el año 31. Cuando Cristo le da la profecía a Juan, ese es el orden en el cual Él le dio las iglesias. Primero Éfeso, luego Esmirna, luego Tiatira, luego Sardis, Filadelfia y luego la Odisea. De esa forma fue que Cristo le dio el orden de las iglesias a Juan. La primera iglesia comienza cuando Cristo asciende al cielo. Comienza la era, lo que nosotros conocemos como la era cristiana. Uno de los candeleros es Éfeso. ¿Qué significa la palabra Éfeso? También es importante porque recordemos que Cristo elige a la iglesia de acuerdo al significado del nombre de la iglesia. Esa iglesia significa un periodo. Éfeso significa deseable. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el periodo que iba a vivir la primera época cristiana iba a ser una época ¿cómo? Deseable. Y eso nosotros lo vamos a poder encontrar más adelante. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. ¿Les parece que analicemos versículo por versículo? Ok. Versículo 1. Escribe al ángel en la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿cómo? Mentirosos. Versículo 3. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Si Cristo está en medio de los 7 candeleros de oro y de repente uno de ellos es quitado, ¿qué significa? Si cada iglesia representa un candelero. Si Cristo quita el candelero de su lugar, quiere decir que esa iglesia, ¿qué pasa con esa iglesia? Deja de ser el pueblo de quién? Deja de ser el pueblo de Dios. A lo largo de la profecía nosotros nos vamos a encontrar que a muchas iglesias se les dijo, arrepiéntete. Si la iglesia no se arrepiente, ¿qué le pasa a su candelero? Es quitado. Y otros son llamados para cumplir el mensaje. Y esto nosotros lo vamos a ver. Y se van a dar 2 casos de iglesias cuyos candeleros fueron quitados, porque esas iglesias no se arrepintieron. Y vinieron otros en su lugar en el siguiente periodo. Eso nosotros lo vamos a ver. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las doctrinas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Otro elemento importante que nosotros debemos atender se encuentra en el versículo 1. Escribe al ángel en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué se le dice escribe al ángel? Y en todas las iglesias volvemos a encontrarlo otra vez esos elementos. Escribe al ángel. ¿Qué es un ángel?
Es un mensajero. Es un mensajero que trae precisamente un mensaje. Una característica muy importante que nosotros vamos a ver a lo largo de las iglesias es que cada una de las iglesias presenta un mensaje diferente. Y Cristo amonesta a qué? Al mensaje que está dando la iglesia. ¿Cuál es el mensaje que la iglesia está dando? Por eso dice, escribe al mensajero. Nos está hablando a nosotros como ministros, porque nosotros estamos dando ¿qué? Nosotros estamos dando un mensaje. Y cuando Cristo dice, escribe al mensaje que se está dando, ¿hacia quién está haciendo el llamado? ¿Hacia las personas de afuera? No, está haciendo el llamado ¿a quién? A la iglesia, y está haciendo el llamado a los miembros de la iglesia que están presentando el mensaje. Muchas veces, perdonen, como que se me va la voz. Muchas veces la iglesia se encuentra, vamos a decirlo por ejemplo, se encuentra dividida. Pero de manera general, la iglesia está dando ese tipo de mensajes. ¿Dónde podemos encontrar esto? En Sardis. Si nosotros leemos a detalle, ya cuando lleguemos ahí lo vamos a ver. Si nosotros leemos a detalle en el mensaje a Sardis, Cristo amonesta el mensaje que la iglesia está dando. Pero le dice que hay algunos miembros de la iglesia que no están haciendo lo que la mayoría de la iglesia está haciendo. ¿Entendemos? La mayoría de la iglesia está presentando un mensaje. Ese es el aspecto general en el cual se encuentra la iglesia. Muchos miembros quizás no lo hacen. Entonces Cristo amonesta de manera general a la iglesia. ¿Qué mensaje es el que la iglesia está presentando? Y todo ese mensaje nosotros lo vemos desglosado en los versículos. ¿Cuáles son los puntos a interpretar en esta profecía? Número 1, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Número 2, ¿qué es lo que hace la iglesia? No puede soportar ¿a quién? A los malos. Número 3, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Número 4, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Número 5, ¿la iglesia qué? No ha desmayado. Número 6, aquí se hace un llamado especial a la iglesia. La iglesia durante un periodo que dejó su primer amor. Número 7, y le dice a la iglesia, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. Número 8, haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Número 9, aborreces la doctrina de los Nicolaitas. Entonces, esos son los puntos a interpretar que vamos a tener. Al final de cada iglesia vamos a presentar nuevamente esta lista, pero ya con su respectiva interpretación, de acuerdo a lo que se fue cumpliendo en cada una de esas iglesias. El primer periodo de la iglesia es la época apostólica. Los discípulos de Cristo habían recibido una instrucción. ¿Cuál fue su instrucción? Ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este símbolo abarca el primer periodo de la iglesia, o sea, el periodo del apostolado. La palabra Éfeso describe fielmente el carácter y la condición de la iglesia durante la primera etapa. Éfeso tiene un periodo aproximado entre el año 31 al año 100. ¿Qué pasó en el año 100? En el año 100 es la fecha aproximada en la cual muere el último de los apóstoles, o sea, Juan, el que escribe el libro del Apocalipsis.
Ahora, un aspecto interesante del libro de Éfeso es que del periodo de Éfeso es que en Éfeso fue escrito el Nuevo Testamento y como lo habíamos dicho al inicio del tema, se escribieron muchos mensajes y muchas iglesias estaban naciendo en Asia. Colosas, Tesalónica, Mileto, Troas y muchas iglesias más fueron naciendo. Entonces los apóstoles enviaban una carta a cada una de las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 al 3, le dice a la iglesia: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Si nosotros queremos ver cómo se comportó la iglesia primitiva en sus primeros años, tenemos todo el Nuevo Testamento para verlo. Porque en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver en sí cuál era el carácter de la iglesia y qué era lo que la iglesia padecía. Un ejemplo de esto es el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La iglesia de Éfeso en sus primeros años tenía una cuestión, que muchos no sabían si debían de ser judíos, si convertirse al judaísmo o convertirse al cristianismo, o si el cristianismo era diferente al judaísmo. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, el uno de ellos y los apóstoles y los ancianos, para tratar esa cuestión. O sea, que cada vez que se lanzaba un viento de doctrina a la iglesia, o sea que una doctrina quería introducirse dentro de la iglesia, ¿qué es lo que hacía la iglesia? La iglesia se ponía a estudiar, verificaban si el mensaje procedente venía de dónde, de Dios, o si era una interpretación humana. Uno de esos ejemplos también lo podemos encontrar con la iglesia de los bereanos. Segunda de Corintios capítulo 11 del 2 al 13 dice Pablo: mas lo que hago lo haré para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos, ¿qué? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, de que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, en la profecía de Éfeso decía que habían encontrado los que decían ser apóstoles y no lo son, y los habían hallado mentirosos. Sí, se cumplió el elemento de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo en la profecía en 2 de Corintios 11 del 12 al 2. Sí, cuando llegaba una persona a presentar un mensaje y ese mensaje no era conforme al mensaje que había dado Cristo, ese era reconocido como un falso apóstol. La iglesia se cuidaba mucho en sus primeros años de no introducir ese tipo de doctrinas. Muy diferente a lo que hemos visto que ha pasado en la actualidad. A veces una interpretación se acepta nada más porque suena bonito y se acepta. Pero lo que realmente se debe hacer es ir a dónde? Ir a las escrituras para comprobar si efectivamente ese mensaje concuerda con lo que dijeron los profetas pasados. Y eso era lo que hacían los apóstoles. Hallaban a los que decían ser apóstoles y los encontraban algunos mentirosos. Otra característica importante de la iglesia de Éfeso es que la iglesia padeció mucho. Y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Esteban, que fue el primer mártir. Durante los primeros años de la era cristiana, ¿quién fue el peor enemigo? Hablando terrenalmente, de la iglesia. Saulo. ¿Y Saulo qué era? Sin miedo, hermano. Fariseo. Era un fariseo. Era judío. El pueblo de Israel, durante los primeros años, hablando de los judíos, en sus primeros años la iglesia fue su peor enemigo. Veamos a los escribas, a los fariseos,
Y en este caso, un ejemplo muy claro que nos acaba de dar la hermana Saulo de Tarso, cómo se dedicaba enérgicamente a perseguir al pueblo. Por eso en la profecía nosotros vemos, ha sufrido y ha sido paciente. Porque imagínate, los hermanos en la iglesia de Éfeso tenían sus casas, tenían sus tierras y de repente escuchaban que venían a perseguirlos, a matarlos y a meterlos a la cárcel. ¿Y qué tenías que hacer? Tenías que dejar tu casa, tenías que dejar tu terreno, e incluso muchos dejaron a quienes, a sus familias, por seguir el mensaje. La iglesia en sus primeros años padeció mucha persecución. Y por ejemplo, nosotros lo vemos en uno de los casos es Esteban. Has sufrido y has tenido ¿qué? Paciencia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y a pesar de que la iglesia de Éfeso iba a padecer persecución, la iglesia no iba a desmayar. El pueblo de Dios iba a mantenerse firme. Las doctrinas que había dicho Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿iban a ser las mismas? Sí, iban a ser las mismas. El mensaje se iba a mantener puro en la iglesia durante sus primeros años. Libro de Hebreos capítulo 13, versículos 50 al 52 dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros, si nos expulsan de una ciudad a golpes, a pedradas, nos sentimos gozosos? Hay que entender el carácter de la iglesia en sus primeros años. Los discípulos se sentían gozosos por considerarse dignos de padecer en nombre de Cristo. Para ellos eso era ¿qué? Un gozo. Para nosotros es un gozo. La forma de pensar de la iglesia en sus primeros años es diferente, quizá, a la forma de pensar de nosotros. Porque muchas veces nos encontramos de que existen contiendas dentro de la iglesia o diferencias entre hermanos, y por eso algunos, como dice la palabra, han desmayado en cuestión de la fe. Si o algunos sus familiares o amigos son un impedimento para que él continúe en la fe, muchas veces la fe tiende a flaquear, muy diferente a cómo era la iglesia en sus primeros años. Recordemos, por ejemplo, el caso de Pablo. Pablo en sus predicaciones, ¿cuántas personas se convertían en las predicaciones de Pablo? Un ejemplo, 3,000 personas se convirtieron en un día. Y ahora cuando se predica, ¿cuántas personas se convierten? ¿Cuál es el espíritu de nosotros comparado con la iglesia de Éfeso? Hechos capítulo 8. Crucificado de cabeza. Juan 21, 18. Andrés. Ahora, una pregunta. ¿Sabemos cómo murieron todos los apóstoles? Vamos a analizarlo. Pedro. Crucificado de cabeza. Juan 21, 18. Andrés. Crucificado. Tomás. Atravesado por una lanza. Felipe. Crucificado en el año 54 DC. Mateo. Traspasado por una espada. Bartolomé. Azotado, desollado y crucificado. Santiago. Apedreado. Su cerebro quedó expuesto. Simón el cananista. Muerto a machetazos. Judas Tadeo. Muerto a machetazos. Matías, el reemplazante de Judas. Ejecutado en una hoguera. Jacobo, hijo de Zebedeo. Muerto a espada en el año 44 DC. Hechos 12, 2. Pablo. Decapitado en un hogar. Juan. El único que murió anciano por causa natural. Pedro.
Habría sido crucificado en Roma durante la persecución del emperador Nerón a los cristianos. Existe la creencia de que habría sido crucificado cabeza abajo. Hay dos versiones sobre el motivo. La primera indica que fue él mismo quien pidió que así fuera por no hallarse digno de morir de la misma forma que su Salvador. La segunda versión dice que eso fue hecho para humillarlo aún más. Habría muerto sofocado por su propia sangre. Andrés, según se cree, fue atado a una cruz en forma de X en Grecia, donde había ido a predicar el Evangelio. Tomás, el que solo creyó en la resurrección de Jesús después de verificar sus heridas, se transformó en uno de los más activos predicadores del este de Siria. Habría sido muerto en India por lanzas de soldados locales. Felipe, habría sido ejecutado por un noble del norte de Cartago, norte de África, entonces Asia Menor, que estaba furioso porque su esposa se había convertido al cristianismo a causa del apóstol. Unos afirman que fue apresado y lo torturaron hasta matarlo, mientras otros defienden la versión de que fue crucificado y apedreado en Frigia, en la actual Turquía. Mateo, el expublicano recaudador de impuestos, habría sido apuñalado en Etiopía, según la tradición. Bartolomé, habría sido desollado vivo y decapitado por orden del dirigente de Albanópolis, actual de Bel, en Rusia, donde él había llegado en un trabajo de evangelización. Santiago, pariente de Jesús e influyente líder del cristianismo en Jerusalén, podría haber sido apedreado en la ciudad inmediatamente después de la muerte del gobernador romano, Porcio Festo, en el año 62, según el historiador Flavio Josefo en su famosa obra, Antigüedad Judaica. La acusación para tal sentencia habría sido la violación de la ley de los judíos, alegada por el sumo sacerdote Ananías. Simón el Cananista, según dicen, fue muerto a machetazos por la multitud instigada por sacerdotes paganos y autoridades después de negarse a hacer sacrificio a Dios, Sol, en Persia. Este también habría sido el destino de Judas Tadeo, en la misma ocasión. Matías, que sustituyó a Judas Iscariote, Hechos 1, 15, 26, según la tradición, fue a predicar a Siria con Andrés. Habría sido ejecutado en una hoguera. Pablo, ex-Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, convertido en uno de los mayores evangelistas de la historia, no convivió con Cristo cuando él habitó la tierra en carne, pero es considerado hasta hoy un gran apóstol. Habría sido decapitado en Roma. Juan, el apóstol del Apocalipsis, puede haber sido el único discípulo directo de Jesús que tuvo muerte natural, alcanzando una edad muy avanzada, alrededor de 100 años. Exiliado por el emperador romano Domiciano, en la isla de Patmos, en Grecia, donde habría tenido las visiones que resultaron en el texto del último libro bíblico, el Apocalipsis. Según el historiador Eusebio de Cesarea, habría muerto en Éfeso. ¿Cuántos sabíamos cómo habían muerto los apóstoles? Pero eso según la tradición. Muchas son en parte según la tradición, porque los registros casi no existen. Lo que nosotros debemos entender respecto a la iglesia de Éfeso fue que sus primeros años no fueron fáciles. Es interesante el hecho de cómo 12 personas que Cristo había elegido, bueno, a 11, sin contar a Judas Iscariote, y ya después introducimos a Matías, ¿cómo trabajaron estas personas? Con ayuda del Espíritu Santo, ¿cómo se logró diseminar el Evangelio? Por lo que viene siendo Europa, Asia, el norte de África. Es una lección importante para nosotros. Por ejemplo, podemos a pensar, ellos son 12. ¿Cuántos somos aquí? Cristo con 12 personas cambió el mundo. Y aquí hay más de 12. ¿Qué no podríamos hacer si tuviéramos el espíritu de la iglesia de Éfeso? Es una reflexión para nosotros, porque muchas veces llega la forma de pensar, es que es mucho el trabajo, es que es difícil, es que está lejos, surgen muchas cuestiones. Pero nosotros, a diferencia de ellos, tenemos, digamos, un poco más de medios de transporte, un poco más de comunicación. ¿Qué no podría hacer Cristo si nos entregamos directamente a Él con nosotros? Sin embargo, y a pesar de que la iglesia de Éfeso durante sus primeros años fue una iglesia exitosa, fue una iglesia triunfante, tiene una cuestión, tiene una causa de queja.
Apocalipsis capítulo 2, del 4 al 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Cómo es posible que una iglesia triunfante ahora tenga una causa de queja? ¿Cómo es posible que la iglesia triunfante de los apóstoles, la iglesia del apostolado, haya dejado su primer amor? El hecho del éxito de la iglesia de Éfeso fue también una de las causas que contribuyó a que la iglesia dejara su primer amor. En los primeros años de la iglesia, ¿quiénes eran los que daban los temas? Pedro, Pablo, Juan, Tomás, Mateo. ¿Cuáles eran los temas que daban esos apóstoles? Eran las palabras extraídas directamente de lo que ellos habían escuchado de la boca de Jesucristo. Pero así como nosotros lo vemos de acuerdo a los registros históricos, muchos de ellos fueron ¿qué? Muriendo, muchos de ellos fueron muertos por causa del testimonio de Jesucristo. Y muchas veces cuando el predicador es muy conocido o presenta muy buenos temas, muchas veces ocurre un error muy grande dentro de la iglesia, y este error es la causa de queja de la cual se está presentando en el libro de Apocalipsis. Que ahora ya no vas a escuchar el mensaje, sino que ahora vas a ver a quién, al predicador. Y si el predicador muere, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Ocurre un desánimo. Ese fue un problema de la iglesia de Éfeso durante ya su periodo final. Que ahora mucha de esa mirada fue directamente a quienes, a los predicadores, pero como estuvimos viendo, muchos predicadores estaban muriendo, los estaban torturando, los estaban persiguiendo. Y al morir estos primeros predicadores, ¿la iglesia qué pasó? No cambió el mensaje de la iglesia, el mensaje seguía siendo el mismo. ¿Qué fue lo que cambió? El fervor con el cual se estaba haciendo el trabajo. Eso fue lo que cambió. Su primer amor. Cuando uno se bautiza, ¿qué se siente? Cuando uno se bautiza se siente una sensación muy hermosa, porque sientes que estás caminando al lado de Cristo. Sientes que el Espíritu Santo acaba de vertir su bendición sobre ti. ¿Te sientes bendecido, sí o no? ¿Sentimos la misma sensación hoy que cuando nos bautizamos hace muchos años? Ese primer amor que sentimos cuando aceptamos el mensaje y descendimos a las aguas bautismales. ¿Qué pasa con ese primer amor? Ese fervor, esa llama que una vez encendió en nuestro corazón y nos hizo decirnos a nosotros: Cristo, yo te voy a seguir a donde sea. Algo similar le pasó a la iglesia de Éfeso. Ese primer amor, ¿qué pasó? Fue descendiendo. Una causa de queja. Tengo contra ti, dice Cristo, que has dejado tu primer amor. El abandono del primer amor es tan merecedor de una amonestación como el apartarse de una doctrina fundamental o de la moralidad bíblica. No se acusa aquí a la iglesia de haber caído de la gracia ni de haber dejado de extinguirse su amor, sino que simplemente disminuyó. ¿Qué es lo que pasó con el celo? También fue disminuyendo el celo. Y por el simple hecho de abandonar su primer amor, ¿qué le estaba diciendo Cristo a la iglesia? Voy a quitar tu candelero, ¿de dónde? De su lugar. ¿Qué pasó con ese fervor de la iglesia durante los primeros años? Ese también es una amonestación para nosotros. Porque nosotros estamos trabajando para Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa con el fervor? ¿Con qué fervor lo estamos haciendo? A la iglesia de Éfeso se le dijo: si ustedes no vuelven a tener el primer amor con el que alguna vez trabajaron, ustedes van a dejar de ser mi pueblo. ¿Y nosotros?
Pero esta amonestación ya resulta de manera personal para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y con qué celo lo estamos haciendo? ¿Con qué fervor alabamos? Apocalipsis capítulo 2, del 6 al 7 dice, pero ¿quién es esto? A pesar de que la iglesia había disminuido su primer amor, aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. También dentro de cada una de las iglesias nosotros nos encontramos una promesa específica. Una promesa que es para todas las iglesias, pero también que va de acuerdo al mensaje que se está dando en esa iglesia. ¿Quiénes son los nicolaitas? Se cree que los nicolaitas son una secta herética primitiva de la cual solo se sabe con seguridad lo indicado en Apocalipsis capítulo 2 del 6 al 6 y 15. O sea, que combinaban la idolatría con prácticas inmorales. El nombre parece derivarse de Nicolás, pero no hay certidumbre exacta de quién sea tal personaje. Durante los periodos de la época cristiana existía esta secta herética que se llamaba los nicolaitas. Y ellos mezclaban la idolatría con las prácticas inmorales. O sea que ellos querían introducir la idolatría dentro de un sistema de adoración. Y la iglesia de Éfeso, durante sus primeros, la iglesia de Éfeso rechazó enérgicamente la introducción de la idolatría. Cosa muy diferente que pasó en otras iglesias. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Que nosotros sabemos que Cristo aborrece la idolatría y también las prácticas inmorales. Y uno de los puntos fuertes que tuvo la iglesia fue su enérgico rechazo hacia ese tipo de prácticas. El plazo de la iglesia. El plazo abarcado por la primera iglesia puede considerarse como el transcurrido desde la resurrección de Cristo hasta el final del primer siglo o hasta la muerte del último de los apóstoles. Ahí está la lista que nosotros habíamos presentado al inicio. Punto número 1. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. ¿Qué significa esto? Las características de la iglesia apostólica durante sus primeros años. Número 2. No puede soportar a los malos. La iglesia mantiene un celo por las cosas de Dios. Rechazaban que se introdujeran doctrinas equivocadas dentro de las doctrinas que ellos creían. Número 3. Has probado a los que dicen ser judíos y no lo son y los has hallado ¿cómo? Mentirosos. La iglesia probaba las doctrinas que se querían introducir en ellas para corroborar si son de Dios. Número 4. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Iglesia que trabajó arduamente a pesar de la persecución de los judíos. Número 5. No has desmayado. La iglesia se lleva a mantener fiel. Número 6. Has dejado tu primer amor. A la muerte de los apóstoles, la iglesia comenzó a ¿qué? A enfriarse. Este es un mensaje que también debe ser importante para nosotros. Nosotros no debemos de poner nuestra mirada ¿dónde? En las personas, en los líderes. Nuestra mirada debe estar únicamente dirigida ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Y nada más. Porque si nosotros fijamos nuestra mirada en los hombres, cometemos el mismo error que cometió la iglesia de Éfeso. Si algo le pasa a este líder, para empezar tu fe ya depende de una persona. Y si algo le pasa a esta persona, ¿qué pasa con nuestra fe? También comienza a enfriarse. Ese es el problema de fijarte en una persona como un ejemplo o un líder. Número 7. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Llamamiento de Dios para una iglesia que se estaba enfriando.
Número 8. Haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Exhortación a los primeros pasos. Y si la iglesia no se arrepiente, o sea, si la iglesia no vuelve a trabajar como lo hizo en sus primeros pasos, en sus primeros años, iba a ser dejada como pueblo de Dios. En la siguiente iglesia nosotros vamos a ver qué fue lo que pasó con Éfeso. Porque los periodos de tiempo tienen que ir de la mano. Número 9. No mezclaron la idolatría con la religión. Es más, no dejaban, la idolatría nunca se introdujo en ninguna forma dentro de la iglesia de Éfeso. Con lo aquí presentado, entonces, la iglesia de Éfeso abarca del año 31 al año 100, que es precisamente cuando comienza la iglesia de Esmirna.